¿Se acuerdan que en el video que hicimos para hablar sobre lo del megapagón que hubo en el norte del país, que pues, bueno, la gente lo padeció, y bueno, no solamente fue en México, ¿no? También en el sur de Estados Unidos, por ejemplo en el estado de Texas? Bueno, cuando hablamos de esto, a mí me parecía algo completamente descabellado que estemos teniendo que depender del gas que nos venden los gringos, no tanto por el tema político que ahora manejaron en la mañanera López y el impoluto Bartlett, no, más bien porque es increíble que nosotros, teniendo una de las reservas de gas, la segunda, hasta donde tenemos entendido, la segunda más grande del mundo, es increíble que se tenga que importar gas. Así de loco está la situación, así de corruptos fueron tanto el enano genocida como Enrique Peña Nieto para concesionar algunos gasoductos y luego para el negocio multimillonario de comprar gas a sobreprecio. Bueno, se los comento porque el día de ayer me dejaron una nota de Infobae que toca este mismo tema y miren nada más qué chistoso. De hecho, citan también a Diego Enrique Osorno. Porque recordarán en el video, quien no lo haya escuchado, decíamos que a mí particularmente me cayó el 20 de muchas de las cosas que se estaban viendo en el país en el sexenio pasado, cuando leí este artículo que escribió él precisamente sobre la situación en Allende, el manantial masacrado de Vice News, donde decía que él llegó a investigar lo que había pasado en Allende, en el estado de Coahuila, y que lo único que se había encontrado ahí era unos individuos con chalecos de estos reflejantes, custodiados por elementos del ejército. Yo dije, a ver, ¿pero qué estaban haciendo allá? Y resulta que estos señores eran empleados de una gasera estadounidense, que estaban haciendo prospecciones. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está la cuenca de Burgos. Y entonces empiezan a cazar, ¿no?, las ideas y, caray, pues se trata entonces de desplazamiento forzado, porque allá abajo hay mucho gas y arriba la tierra tiene dueño y es más fácil correr a la gente matándola, aterrorizándola. Se van, abandonan todo, que decirles, pues ¿sabes qué? Te voy a expropiar y te voy a pagar. Bueno, en relación a esto, Infobae, les decía, publicó esta nota el día 17, ayer, y fíjense lo que plantea. Entendiendo que quede bien claro que, por ejemplo, los Zetas no pueden ser considerados como una organización de la delincuencia común y corriente, que en realidad fueron formados por estructuras militares, que son paramilitares, que estuvieron entrenados incluso en Estados Unidos. Bueno, ellos titulan a su publicación Los Zetas y el Cártel del Golfo, la mafia detrás de los apagones en México. Hay algo en lo que no estoy de acuerdo. Dice que las empresas extranjeras huyeron. Yo diría que algunas, otras no. Sobre todo las empresas gringas, esas que se van a ir. Si de hecho están extrayendo gas, porque la cuenca de Burgos no se acaba donde termina México, continúa hasta la frontera de Texas. Cruzas México y en Texas también es parte de la cuenca de Burgos. Y a lo mejor lo que quieren ellos es precisamente eso, quedarse con todo el gas, el de allá y el de México. Y vean lo que dice Infobae. Desde hace años existe en México un lugar donde reina la oscuridad, la cuenca de Burgos, una región geológica ubicada en el estado de Tamaulipas. No es solamente Tamaulipas, es Tamaulipas, Coahuila y el estado de, me parece que también hay hasta Nuevo León y bueno, y Texas, ¿no? Fronterizo con Estados Unidos y donde los cárteles han aplicado la ley de plata y plomo. En este sitio, descrito por el periodista Diego Enrique Osorno como la principal veta de gas natural que posee México, se encuentra el codiciado gas que el país necesita, entre otras cosas, para dar electricidad a los hogares que sufrieron cortes de luz este martes entre las 18 y las 23 horas. El descalabro eléctrico ha sido explicado por la actual administración como una consecuencia de la dependencia de México al gas que llega de Estados Unidos, que esta misma semana ha sufrido también de apagones debido a las fuertes nevadas. Pero dentro de este halo se encuentra una explicación mucho más oscura.
la infiltración del crimen organizado en el sector energético. Este hecho, un secreto a voces entre contratistas y empleados de Petróleos Mexicanos, tiene su origen con la llegada de los Zetas y el Cártel del Golfo a la frontera norte del país. Según el periodista y experto en seguridad Óscar Valderas, en la cuenca de Burgos, los cárteles se infiltraron mediante un esquema de horror en el que las subsidiarias fueron obligadas a pagar su derecho de piso o de lo contrario serían ejecutados por quienes se decían miembros del cártel de la última letra o del cártel del Golfo. En 2010, una noticia cimbró terror en la industria. Un empresario de la compañía de servicios energéticos Waterford fue asesinado por supuestamente negarse a pagar las extorsiones a los Zetas. Ese mismo año, México inició con una serie de litigios contra empresas estadounidenses porque supuestamente adquirían gas robado a los Zetas y al Cártel del Golfo. El modus operandi, revelado por la paraestatal, exhibía que las compañías enviaban al país camiones llenos de agua y al llegar a la veta de gas los descargaban y se encontraban con los sicarios quienes se encargaban de abastecerlos con gas. Esta diversificación de las operaciones de los cárteles mexicanos se extendió por los próximos años. En 2014, la petrolera española Repsol abandonó el país debido al asedio de los grupos criminales que aproximadamente han asesinado a una veintena de trabajadores de Pemex. El clímax de un rosario de agravios de los Zetas y Cártel del Golfo llegó en 2020, cuando la empresa Pantera Exploración y Producción solicitó una prórroga al gobierno mexicano para el plan de exploración en la cuenca de Burgos, pues no podía avanzar ante el acecho de las organizaciones criminales. Al igual que en Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Tabasco, son estados infiltrados por la mafia. Incluso integrantes del crimen organizado han establecido ahí su residencia. El panorama refleja el fracaso de las estrategias diseñadas para la seguridad de Pemex por las firmas extranjeras. Además, diversas investigaciones han destapado que los criminales tienen información técnica precisa de la ubicación de ductos, oleoductos, gasoductos, oleogasoductos y la red de transporte y distribución de hidrocarburos, datos que únicamente manejan los más altos directivos de Pemex, pues se considera información de seguridad nacional y por lo tanto está reservada. No me suena loco lo que dicen, no estoy de acuerdo con que todas las empresas. A mí me parece que la despoblación, el desplazamiento forzado de la gente en el norte del país, en estos municipios que forman la cuenca de Burgos, es provocada por las empresas gringas. Ellos son los empresarios, cuando digo empresarios o empresas gringas, obviamente también detrás de esto tienen que estar políticos mexicanos, no existe otra posibilidad. Gente metida en los altos niveles de la política que, por ejemplo, les dotó a estos criminales de los planos para saber dónde están los ductos. Entonces, las empresas gringas están chupando el gas de México, se lo están robando desde hace mucho tiempo y eso requiere hacerse bajo mucho sigilo. No puede haber gente que diga: oiga, yo me acabo de dar cuenta que están sacando gas acá y no son de Pemex. O sea, ese tipo de cosas aquí, en un negocio este tipo de negocios, dejan pequeñito cualquier otro negocio como el de las drogas para los Zetas o el Cártel del Golfo. Es pequeñito porque en este no invierte nada. Nada. Y además tienen anuencia, ¿no?, de los gobiernos. Les apoyan. Es una situación muy grave lo que está pasando. Y miren, para terminar, ustedes cambien la palabra gas, cambien el cártel de Zetas, pónganle el que quieran, localicen una región en el país, la que gusten, donde hay violencia y se van a dar cuenta que se repite el mismo fenómeno. Váyanse a Guerrero, pónganle nombre ustedes al elemento oro, por ejemplo. La veta más grande de oro que se acaba de descubrir, la veta más grande de oro del continente.
que incluso supera a una que está en Venezuela. ¿Y por qué hay tanto desmadre en ese territorio? Cerca de balsas y todo esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque los territorios tienen dueño. Necesitamos que se vayan, desplazarlos. No es una locura, estas cosas ocurren, y no solamente en México. Esto mismo hicieron las empresas petroleras en muchos países de África, o las empresas que fueron a sacar diamantes en los países de África, ¿no? Hicieron lo mismo, exactamente lo mismo. Sembraron terror. Cuando estaba despoblado, pues entonces ya no tenían oposición, y a saquear. Es interesante, muy interesante. Ahí se los dejo, compas. Saludos.